¿Dónde está acá? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta nueva transmisión de la Cátedra Caribe de la Universidad Sergio Arboleda. Hoy continuamos con este ciclo que iniciamos en el mes de mayo. Es ya nuestra cuarta entrega de esta segunda versión de la Cátedra Caribe, en la cual hemos querido desde la Universidad Sergio Arboleda llevar a ustedes la visión de diversos especialistas en los diferentes temas que ocupan el desarrollo de nuestra región Caribe, sobre todo en épocas de esta pandemia de la COVID-19, para tratar de crear, como decía, una nueva visión, de crear o de formular unos planteamientos que permitan a la región salir adelante desde el conocimiento de estas personas, de estos especialistas, plantear ideas, plantear soluciones, alternativas para que nuestra región Caribe ocupe, como siempre,
Linda. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a esta nueva edición de la Cátedra Caribe o a esta nueva entrega, ya la cuarta entrega de la segunda versión de la Cátedra Caribe que estamos realizando en la Universidad Sergio Arboleda y que este año iniciamos en el mes de mayo para brindar a todos una visión del desarrollo de nuestra región, sobre todo en épocas de la COVID, de esta pandemia que nos impacta tanto. A lo largo de estos meses hemos tenido la presencia de 4 diferentes especialistas en 4 diferentes departamentos y sobre 4 diferentes temas con los que esperamos aportar al desarrollo de nuestra región, para que nuestra región ocupe, como siempre debe ser, los primeros lugares en el desarrollo en nuestro país, por lo menos para empezar a jalonarlo desde esta visión que aportamos en la Cátedra Caribe. Hoy no va a ser la excepción y por supuesto nos acompaña un panel de lujo, pero quiero dar la bienvenida inicial al rector de las sedes Caribe de la Universidad Sergio Arboleda, quien va a hacer la presentación de nuestro invitado y a quien saludo. Él se encuentra en la ciudad de Santa Marta, doctor Alfredo Méndez Alzamora. Buenas tardes desde Barranquilla, buenas tardes en Santa Marta. Buenas tardes, doctor Penso. Adelante, doctor. Quisiera saludar a la doctora Adriana Uribe, vicerrectora de la universidad. Doctor Penso, muchísimas gracias por su colaboración. A la doctora Cecilia Arango, a los señores profesores y decanos de la universidad, a los alumnos, en fin, a todos los que están conectados con esta nueva versión o esta nueva exposición dentro de la novísima versión de la Cátedra Caribe. Hoy tenemos, o vamos a tener la conferencia del doctor
César Arizmendi Morales. Bienvenido, doctor Arizmendi Morales, a la Cátedra Caribe. Para nosotros, o como universidad, pues quiero advertirle que le estamos inmensamente agradecidos por haber aceptado participar en este programa, donde ya, como lo advirtió el doctor Penso, han intervenido personas de mucho calado, de mucha incidencia en el pensamiento científico, conocedor, planificador de la costa Caribe, el doctor Eduardo Verano de la Rosa, el doctor Roberto Boza, el doctor Ernesto Vergara, y hoy pues con este primer ciclo concluimos con su presencia, doctor Arizmendi, que para nosotros es sumamente importante, ya que su prestigio lo antecede. Es una persona conocedora de toda la temática que encierra el departamento de La Guajira, tan cercano a los afectos de todo el Caribe colombiano. Y déjeme decirle que sobre todo de los samarios. La Cátedra Caribe, doctor Arizmendi, nació hace mucho tiempo, quizás 10, 12 años, en la sede de Santa Marta de la Universidad Sergio Arboleda. Ahorita se desarrolla en la sede de Barranquilla de la universidad. Se pensó en aquel entonces, por parte de la universidad, que debíamos crear, sobre todo en el estudiante, y por supuesto en todo el pensamiento de la región Caribe, sobre todo en el estudiante, debíamos crear una conciencia de lo que teníamos, de lo que nos faltaba y cómo conseguirlo, para hablarle en términos limitados. Nosotros necesitamos conocer, o que el estudiante conozca, cuál es la problemática del Caribe colombiano. Necesitamos que comience a inspirar fórmulas de solución para conjurar esta difícil situación que vivimos en toda la región. El centralismo asfixiante de tiempo atrás ha sometido a las regiones, no hablar exclusivamente de la región Caribe, a las regiones, a una penuria sistemática que ha impedido el despegue del desarrollo de la región y, por supuesto, el bienestar de sus gentes. Nosotros tenemos fe, todos los caribes, en que con la RAP, o para ser más específicamente, para hablar más específicamente, con la autonomía de la región, vamos a ser capaces de salir adelante. Pero necesariamente, por supuesto, hay que crear esa conciencia. Y esa conciencia se crea en la medida en que se ventilen en escenarios parecidos a este los problemas de la región, la problemática de la región, la visión de los estudiosos de la región, para poder concentrarnos en encontrar fórmulas de solución una vez que la autonomía cristalice. Por ello nos interesa muchísimo que personas de su conocimiento nos conversen sobre su visión dentro del marco de su exposición, porque sin duda alguna es la forma de enriquecer el propósito que tiene la Cátedra Caribe, el de formar criterio para poder buscar soluciones, encontrar, conocer las problemáticas y encontrar las soluciones para esa problemática y para la proyección del desarrollo del Caribe colombiano. Le decía que aquí en Santa Marta le tenemos un gran, yo diría que un sentimiento de gratitud y una deuda con La Guajira, doctor Arizmendi. Este es un pensamiento que es esbozado porque identifica una verdad, no estoy especulando. Y aquí en Santa Marta y en lo que fue el Magdalena Grande hay conciencia de eso. Yo digo, sin el temor de equívocos exagerados, que a Santa Marta, que era la capital del Magdalena Grande, la culturizaron científicamente los guajiros. Pues en Santa Marta había cultura social, por supuesto.
cultura social que devenía de la colonia. Pero científicamente la culturizaron los guajiros. Los guajiros enseñaron al Magdalena Grande a pensar como científicos, conocedores de una ciencia, de una disciplina intelectual. Cuando comenzó a despegar el desarrollo del departamento y de Santa Marta, por supuesto, a finales de la Guerra de los 1000 días, la situación en la ciudad, que era la capital del Gran Magdalena, requería de pensamiento científico. Y requería de personas versadas en diferentes aspectos de la vida nacional para adelantar las gestiones que debían hacerse en Bogotá para efectos de el manejo del departamento. De allí que en la galería de gobernadores del departamento del Magdalena, un altísimo porcentaje sean de personas nacidas en La Guajira. Y en la galería de los profesionales de Santa Marta, a partir de 1900 hacia acá, la gran mayoría, si no todos, son oriundos de La Guajira. Inclusive 4 o 5 generaciones después, siguió La Guajira proveyendo a Santa Marta de profesionales. Yo le contaba que casi todos tenemos ancestros guajiros. El Liceo Celedón de Santa Marta, tan aprestigiado colegio, reconocido en todo el país en aquel entonces, fue fundado por guajiros. Siendo el gobernador Iguarán, el gobernador Márquez, con el secretario de gobierno, el secretario de Educación, el doctor Iguarán, y el primer rector del Liceo Celedón fue el doctor Jacob R. Méndez, nacido en San Juan del Cesar. Fueron los 3 fundadores del Liceo Celedón. O sea, los guajiros llegaron aquí con el propósito de Bueno, parece que tenemos algo de dificultad con la transmisión del doctor Alfredo Méndez. Me avisan desde el máster si podemos reiniciar su intervención. Pero mientras tanto, quiero dar la bienvenida también a otra persona que desde la Sergio Arboleda siempre nos ha acompañado, siempre con su gentileza ha intervenido en las otras entregas de la Cátedra Caribe y hoy está también con nosotros. Es la vicerrectora de la sede Barranquilla de la Universidad Sergio Arboleda, la doctora Adriana Uribe. Doctora Adriana, bienvenida a esta nueva entrega de la Cátedra Caribe. Doctor Penso y toda la audiencia de nuestra cátedra, muy buenas tardes. Pues muy complacida de estar hoy desarrollando esta ya 4ª versión de la cátedra en el entorno de la pandemia, porque bien lo dijo nuestro rector, que es una iniciativa que funciona hace más o menos 12 años en nuestra universidad. Pero digamos que ahorita bajo esta versión remota ya es nuestra 4ª versión, muy complacida de tener a un invitado tan prestigioso de este querido departamento de La Guajira, como lo es el doctor César Arizmendi, y bueno, dispuesta a seguir batallando con este reto que nos está poniendo hoy la tecnología, porque la verdad es que hemos tenido dificultades con la señal, pero con todo y eso, emocionados para hacer una buena cátedra Caribe en el día de hoy, José, y a ti gracias como siempre por este liderazgo que le has impreso a nuestra cátedra. Bueno, quiero aprovechar también este espacio para darle la bienvenida. Felizmente estábamos a la espera de saber si otra de
de los miembros importantísimos organizadores de esta cátedra se iba a poder conectar también porque está venciendo todos estos obstáculos tecnológicos, pero finalmente va a poder participar en la versión de hoy la doctora Cecilia Arango, cofundadora, líder entusiasta de esta cátedra, es la actual secretaria técnica de la Comisión Regional de Competitividad. Estamos muy contentos de que finalmente vamos a poder contar con su presencia en el día de hoy, porque ella, ¿quién mejor que ella, en conjunto con los demás panelistas, va a poder desarrollar una excelente charla sobre los retos de competitividad que tiene el Caribe y muy específicamente el departamento de La Guajira? De manera que qué bueno poder tener a la doctora Cecilia con nosotros. También, mientras seguimos avanzando, aquí ya veo a Ceci con nosotros. Bienvenida, Ceci. Qué bueno que pudiste finalmente estar con nosotros. Adelante. Gracias, Adri, gracias, José, el doctor Méndez y al doctor Arismendi. Y bueno, aquí muy pendiente, contarles que, como siempre, estoy en la Sierra Nevada, así que aquí está cayendo un aguacero importante con tormenta eléctrica, por eso pude estar desde el principio, pero en la medida de lo posible estaremos acompañándolos y haciendo los aportes que sean necesarios. Espero que sea muy, muy importante este análisis del departamento de La Guajira, que para nosotros es fundamental en nuestra cultura caribe, y ver de qué manera podemos producir algunas oportunidades de acompañamiento para el desarrollo de este importante territorio. Gracias. Gracias a la doctora Adriana y a Cecilia. Bueno, y sí, como dicen ellas, superando aquí los inconvenientes tecnológicos. Hoy parece que la tecnología no nos está acompañando del todo, así que vamos a seguir adelante. Y ahora sí, llegó el momento de presentar a nuestro invitado. Yo quería, sin embargo, antes brindar un contexto muy corto sobre lo que hemos venido haciendo en esta Cátedra Caribe. Como decía, a lo largo de estos 4 meses, iniciamos la Cátedra Caribe en el mes de mayo, en esta versión 2020, y en ese momento nuestro primer invitado fue el doctor Eduardo Verano de la Rosa, quien nos brindó una visión general acerca del momento por el cual pasa la región Caribe, no solamente en términos económicos, sino también políticos, administrativos, con la creación de la región administrativa y de planificación, la RAP Caribe, y todos estos nuevos esquemas que mediante la ley Caribe se vienen presentando o se van a presentar, se van a seguir desarrollando en el futuro. Luego, en el mes de junio y en el mes de julio tuvimos 2 invitados de lujo también desde los departamentos de Bolívar y de Córdoba, quienes nos hablaron del desarrollo económico de la región y del desarrollo portuario. Y hoy, para aterrizar ya en nuestro invitado de esta tarde, el doctor César Arismendi, pues es quien nos va a hablar de un tema muy puntual, y es el desarrollo social, en específico de un departamento tan querido en la región Caribe y en Colombia como es el de La Guajira, y que sin duda, como todos sabemos, ha sido muy golpeado en los últimos años, sobre todo desde una perspectiva económica y social. Así que para ello y para brindar esta serie de perspectivas sobre cómo nosotros podemos contribuir al desarrollo de La Guajira y de toda la región Caribe, damos la bienvenida en esta tarde al doctor César Arismendi. Doctor César, muy buenas tardes y bienvenido a esta 4ª entrega de la Cátedra Caribe 2020 de la Universidad Sergio Arboleda. Los saludamos. Con todos ustedes. ¿Me escuchan? Sí, señor, lo escuchamos. Muchas gracias. Muy agradecido con todos ustedes como directivo de la Universidad Sergio Arboleda, muy importante dentro de nuestro sistema universitario del Caribe colombiano, que se ha venido abriendo un espacio con muchas generaciones ya de estudiantes de esta zona del país. Y agradezco mucho la oportunidad que me dan para llevarle la voz desde La Guajira sobre la comprensión de pronto que quiero compartirle
del departamento de La Guajira, de sus problemáticas, de cómo abordarlo dentro del escenario del Caribe y fundamentalmente con algunas ideas de transformación, por supuesto, en un escenario post pandemia. Yo hoy quiero y agradezco, le reitero, la oportunidad de compartir algunos elementos del contexto del Caribe, de La Guajira y su relación con el Caribe colombiano, pero igualmente, pues, también dejarle algunas ideas, algunas iniciativas alrededor de cómo identificar opciones de desarrollo para este territorio que, como usted, doctor Penso, ya lo dijo, ha sido un departamento, en primer lugar, muchas veces incomprendido y fundamentalmente golpeado. Vamos a intentar, pues, aproximarle una percepción de lo que es el departamento, cómo los guajiros nos vemos nosotros mismos ya con nuestras dificultades en el territorio. Vamos a trabajar algo de ello. Yo quiero inicialmente entonces que me permitan compartir. Así es, doctor. Así es. Lo interrumpo un segundo precisamente para explicar un poco cómo va a ser la dinámica, cómo la hemos venido desarrollando en las últimas cátedras. Efectivamente, usted ahora inicia su exposición, comparte, entiendo que tiene una presentación, y luego hacia las 4 de la tarde, más o menos, que usted finalice su intervención, iniciamos la segunda hora de la cátedra con una conversación con los moderadores y las preguntas de quienes nos están acompañando en las redes sociales. Así que es un poco la dinámica usual de la cátedra y como usted bien tenía dispuesto, pues lo dejamos para que haga su presentación sobre la situación social del departamento de La Guajira. Adelante. Muchas gracias. No, permítame compartir pantalla, por favor. ¿Aló? ¿Me confirman si estoy compartiendo pantalla? ¿Aló? ¿Aló? Pantalla, ¿me escucha? ¿Aló? ¿Estoy compartiendo pantalla en este momento? No, señor. No, señor. No está compartiendo pantalla. Ahora sí. ¿Aló? ¿Ya estoy compartiendo pantalla, por favor? Ahora sí, doctor. Bueno, entonces muchas gracias. De verdad le reitero mis agradecimientos a todos ustedes. Hoy yo quiero compartir lo que hemos llamado el contexto socioeconómico de La Guajira y los retos post-pandemia. El Caribe colombiano tiene diferentes referentes en la nación y en su relación con la nación surgen diferentes percepciones. Por ejemplo, Cartagena histórica, es cultura afrocolombiana, es desarrollo portuario, es turístico y es centro de la industria química de este país. Barranquilla se identifica como la puerta de oro de Colombia, emprendedora, la sede del Junior, el carnaval, convergencia institucional en la RAP,
y desarrollo portuario e industrial. Santa Marta, histórica, turística, sede de la Unión Magdalena, Sierra Nevada, zona bananera, Ciénaga Grande y puertos carboníferos, puertos para desarrollar el comercio internacional de este país en su relación con el Mediterráneo, o sea, todo el centro de este país. Córdoba, Cesar y Sucre, pujanza agropecuaria, sabanas fértiles regadas por importantes ríos, porros y vallenatos. San Andrés y Providencia, mar, frontera turística, pesca y diversidad cultural. La Guajira, sin embargo, muchas veces en el referente nacional, en las noticias permanentemente que leemos en los periódicos y haciendo un análisis de cómo se referencia al departamento como tal, es contrabando, producción de marihuana, frontera de conflictos, desierto, territorio indígena, artista de la música de acordeón, sal, gas, carbón, pobreza y hechos de corrupción. Son percepciones de la Guajira que muchas veces la llevan a ser asimilada y percibida como el confín del mundo, el finis terrae. Muchas veces en la prensa se le califica de revés de la nación, territorio de salvaje, frontera y tierra de nadie. En otros, aparte, especialmente cuando se trata de la prensa nacional, se le identifica muchas veces con eventos de corrupción y se le denomina y se le hace y nos hace pensar que la Guajira, el territorio, es la vergüenza de la nación. Y ello se explica de muchas formas. Y los guajiros intentamos también explicarnos por qué esto. Por qué muchas veces la Guajira tiene ese tipo de percepciones frente o genera esas percepciones ante la nación. Entonces comienza uno a retroceder y a pensar y comienza uno a encontrar algunas explicaciones en la historia. Por ejemplo, en la parte alta del siglo XVII, la Guajira perteneció a la Real Audiencia de Santo Domingo. O sea, no siempre estuvo involucrada en lo que hoy se conoce como el Mediterráneo colombiano. Por ejemplo, la ciudad de Riohacha era gobernada por la Real Audiencia de Santo Domingo por mucho tiempo. La región tiene bajos vínculos con la nación por aquello de que no siempre ha estado inmerso en los modelos de desarrollo económico y social. Igualmente es un territorio habitado por indígenas que nunca fueron sometidos y que aún antes de decrecer demográficamente siguen creciendo, como son los guayú, en el territorio más árido de la Guajira y del país. Una región que desde el inicio del periodo colonial se mantuvo por fuera de las lógicas que primaron el país y que tiene que ver con las fundaciones de orden mediterránea y del pensar estrictamente como mediterráneo y pensar como que el desarrollo venía desde el Mediterráneo hacia el Caribe. La Guajira se negó a todo eso. René de la Pedraja, en un documento de la Universidad de los Andes, del Centro de Desarrollo y Estudios Económicos de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, señala que al final del siglo XIX habían dos territorios en el país que tenían un malestar con la nación, con lo que se constituía como nación en ese momento,
dos regiones, dos departamentos importantes de la geografía colombiana, como eran Panamá y La Guajira, y definitivamente Panamá optó por su separación y La Guajira prefirió mantenerse en la clandestinidad de sus relaciones comerciales con el Caribe, porque hasta ese momento no tenía una relación con lo que hemos llamado en el día de hoy la nación mediterránea colombiana. Esas percepciones también comienzan, nos las explicamos también desde acá, por los hechos de corrupción y desgreño institucional. Es así entonces como desde la región comenzamos a darle contenido y alguna explicación por qué entonces muchas veces se nos asume como un territorio que es del confín del mundo y muchas veces del revés de la nación. La clandestinidad de La Guajira se ha construido específicamente desde su historia y desde el Caribe. En primer lugar, desde la pesca de perla. Toda la fundación y la fundación de Riohacha, de la parte oriental, nororiental del Caribe colombiano, específicamente de La Guajira, tiene que ver con la pesca de perla, con el desarrollo del libre comercio, con el comercio de cuero, de ganado, caprino y vacuno que se mantuvo por mucho tiempo con las Antillas menores del Caribe, en el Caribe. La producción del palo de añil en el siglo XIX, el comercio de tela, alimentos, harinas y queso no tan conocido en el territorio nacional, que se desarrollaba desde Castillete, allá en el norte de La Guajira, que venían a Riohacha, pasaban por Valledupar y luego se iban para Monpós, constituyéndose lo que llaman los historiadores el camino de Jerusalén, que realmente cuando se estudia dentro del periodo de libre cambio, es el camino del contrabando en el Caribe colombiano. E igualmente podemos identificar que existen o existieron puertos menores o puertos ocultos. Bassi así lo determina en lo que él llama zonas acuosas en el Caribe, en el Caribe, en el amplio Caribe. Hay unas zonas acuosas, parte de un territorio que hacía parte de esas zonas acuosas es exactamente La Guajira. Y la clandestinidad de La Guajira, y específicamente de una ciudad como la de Riohacha, se perpetúa también porque tal vez esta nación no pudo concretar esa visión o sueño de Bolívar del año 1815, cuando propuso en la Carta de Jamaica visibilizar a Bahía Honda en La Guajira como sede del Caribe, de la capital de esa nueva república de la Gran Colombia que él estaba pensando. Eso en la Carta de Jamaica. Y por supuesto, La Guajira entonces no ha podido visibilizarse sino alrededor de su nexo con el Caribe y alrededor de lo que siempre pudo hacer desde hace mucho rato, y es un actuar del comercio en procesos de libre cambio, que por la presencia de los estados nacionales, ese libre cambio se va modificando en función del advenimiento y reestructuración de los planes de desarrollo económico y social de ese país, y finalmente en la década de los años 30 comienza a tipificarse de manera abierta como contrabando, y allí nos situó la historia, y así se nos percibe muchas veces
como un territorio donde priman los indígenas y las relaciones comerciales que se establecen en el territorio muchas veces son tipificadas como ilegal, como de contrabando. La Guajira hoy, después de 55 años de ser constituida como una entidad territorial plena, es considerada por nosotros los guajiros como una esquina del Caribe, una esquina que limita con 28 territorios distribuidos en 16 estados independientes, 5 territorios dependientes del Reino Unido, 3 de Francia, 2 de Estados Unidos y 2 de los Países Bajos. A muy corta distancia tenemos Aruba y a Curazao. Nada más falta llegar a las costas de Bahía de Puerto Estrella para que 90 millas más allá tengamos acceso a Aruba y a Curazao. Somos un territorio, nos consolidamos demográficamente en un territorio de 20.848 kilómetros cuadrados, que representa el 15.7% de la extensión del Caribe colombiano y el 1.8% del territorio nacional. Es un territorio desértico en Alta Guajira, con nieves perpetuas en los picos de la Sierra Nevada en la parte sur de Riohacha y sur de La Guajira por los lados de San Juan. De las 21 entidades territoriales que tienen, que conforman el macizo de la Sierra Nevada de Santa Marta, 8 son de La Guajira. Mantiene un litoral de los más extensos en la costa Caribe. De los 1.642 kilómetros, La Guajira participa con 403 kilómetros de litoral, lo que representa el 24.4%. Demográficamente es el 9.4% de la demografía caribe y el 2% del país. Un poco más de la mitad de la población es de origen étnico. El 48% está determinada por ser indígena y específicamente de la etnia guayú. Esa es la Guajira de hoy. Una Guajira de hoy que huele a recursos naturales, que si bien es cierto, ha sido disfuncional a los modelos de desarrollo económico a partir de los años 30 del siglo pasado, ha venido teniendo de a poco oportunidades de incorporarse a la nación. Por ejemplo, con el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla, la Guajira inició su proceso de adscripción a la nación. Digo adscripción porque realmente la Guajira seguía inmersa en el Caribe, en la clandestinidad de las relaciones comerciales con el Caribe. No se sentía de verdad que hacía parte de esa gran nación colombiana que todos soñamos y que aún se mantiene en construcción. En ese momento hubo inversión social y se crearon instituciones, hospitales, la Policía Nacional, hubo presencia del ejército, no solamente de la aduana para controlar el comercio. Senda apareció como programa de construcción de vivienda. Diferentes programas de alimentación se presentaron en el territorio. Los indígenas tuvieron la oportunidad de tener sus primeros molinos para extraer agua en el territorio semidesértico y disperso de la Alta Guajira. Es un presidente de mucho reconocimiento en esta región porque fue el primero que dio los pasos adecuados para que la Guajira pudiera estar inmersa en un pensamiento nacional que se construye alrededor del país y borrar aquellos hechos de finales del periodo de la regeneración del siglo XIX, donde la Guajira le fue cedida
y no aceptada por parte del gobierno nacional a Venezuela, sencillamente por no pagar impuestos. El gobierno de Gustavo Rojas Pinilla permitió borrar esos hechos de finales del siglo pasado cuando a través de un acuerdo internacional aprobado por el Senado colombiano se le cedió lo que hoy se conoce como la media y la alta Guajira a Venezuela, y que finalmente el Congreso venezolano objetó, y finalmente la Guajira ni colombiana ni venezolana finalmente decidió, como hemos dicho, ser clandestina alrededor de sus relaciones con el Caribe, de esa región acuosa, como lo llama el investigador Bassi. En los años 60, la sal, posteriormente el gas en los 70 y el carbón permitieron vincularla por primera vez a los modelos de desarrollo social y económico del país, especialmente en el periodo relacionado con el desarrollo hacia adentro, que tiene que ver con el modelo de sustitución de importaciones y de promoción de exportaciones. La Guajira se transforma entonces en un territorio agrícola y comercial, y allí dependía su prosperidad, y pasa a depender posteriormente de la explotación de los recursos naturales. La construcción de la troncal del Caribe le permitió crear condiciones para vincularse al mercado nacional. Esa gran carretera, ese gran viaducto que se llama la troncal del Caribe, construida en la parte final de la década de los años, en la parte superior de la década de los años 60, nos permitió integrarnos al mercado nacional. Y las regalías entonces generadas por estos recursos se constituyeron en el patrimonio económico para apalancar el desarrollo económico y social del departamento. Si en esta diapositiva podemos darnos cuenta de cómo ha venido cambiando el departamento de La Guajira de manera productiva. Hacia la izquierda, año 1960, el Producto Interno Bruto de La Guajira en su gran dependía básicamente de la actividad de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. El 39% de este Producto Interno Bruto dependía de esa actividad, era totalmente agrícola y pecuaria, y el 37%, sigan el cursor, el mouse, estaba relacionado con el comercio, ¿sí? Comercio que todavía se mantenía con aquellos puertos ocultos que ya me refería anteriormente. Al llegar con el advenimiento de la explotación masiva de recursos naturales, que tiene que ver con la explotación de gas, carbón y sal, La Guajira comienza a transformarse y el Producto Interno Bruto comienza a cambiar de una actividad económica desde la agricultura y del comercio, y se va ampliando, entonces elevando los niveles de producción de la minería, específicamente de gas y de carbón. Esto sucedió a partir de 1974, 1978, y que posteriormente va a predominar hasta hoy. Ha
incidido totalmente la producción de gas y de carbón en el departamento de La Guajira, y esto ha significado que el departamento de La Guajira haya cambiado su vocación inicialmente comercial y agrícola por pasar a identificarse pues específicamente con la producción de la minería y o extracción de los recursos naturales. Los recursos que el departamento de La Guajira ha obtenido como producto de la regalía han sido cuantiosos. Generalmente se cuestiona el uso que se le ha venido dando en el territorio a estos recursos, y lo concreto es que La Guajira mantiene una alta dependencia de la explotación de sus recursos naturales, y muy a pesar de los montos, las brechas sociales existentes con los departamentos de la región y el resto del país, no han sido disminuidas de manera significativa. En algunas de ellas se han vuelto muy críticas. Un ejemplo de ello lo constituye la muerte de niños menores de 5 años que fallecen, que se presentan de manera recurrente y que se encuentran asociados a procesos de desnutrición. Si tenemos en cuenta entonces indicadores importantes que tienen que ver con la pobreza extrema y distribución de los ingresos, como es el coeficiente de Gini, La Guajira, por supuesto, tiene serias dificultades por lo exageradamente alto de sus indicadores en pobreza, de los exageradamente altos de sus indicadores en pobreza extrema, y de muy alto su coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini es muy importante tenerlo en cuenta porque determina cómo se redistribuye la riqueza en el territorio. Cuando se aproxima uno, un territorio es muy igualitario. Cuando se aproxima cero, perdón, un territorio es muy igualitario, pero cuando se aproxima uno es un territorio altamente desigual. Por supuesto que La Guajira con sus indicadores está más cerca de 1 que de 0. En esa medida es de los territorios más desiguales existentes en el país, que ya es desigual, pero que tiene unos indicadores que son comparables. No lo traje en esta oportunidad, pero que son comparables con indicadores que mantienen algunas regiones del África subsahariana, comparables con ello como parte de los indicadores que tienen que ver con procesos de construcción de una sociedad más igualitaria y justa. En las coberturas de acueducto aún faltan muchísimas personas por ser cubiertas, tanto en la parte rural como en la parte urbana. Por lo menos 111,000 personas faltan por cubrir en la parte urbana y 342,000 personas en la parte rural. Así igual en la parte del alcantarillado. 100,000 personas en la parte urbana aún requieren cobertura de alcantarillado en la parte urbana, y 420,000 personas aún mantienen carencia de alcantarillados en la parte rural. Y esto es muy importante tenerlo en La Guajira de hoy, y es interesante comentarlo porque en la parte, si bien es cierto, La Guajira en la parte urbana presentan niveles de desarrollo muy esperanzadores, en la parte rural La Guajira sí que no lo es tanto, y eso tiene que ver mucho con
la presencia de comunidades indígenas que no han sido suficientemente articuladas a través de opciones de desarrollo de orden territorial, ni por acción de los gobiernos territoriales, ni por acompañamiento de los gobiernos nacionales. Y tienen unos indicadores supremamente altos, por lo menos en los territorios étnicos, de acuerdo a los indicadores de pobreza multidimensional que nos presenta el Censo Agropecuario del año 2014, son exageradamente altos. El 87.2% en La Guajira, en los territorios étnicos, están determinados por altas carencias de acueducto, de servicios, de servicios básicos necesarios para que el desarrollo de la persona, el desarrollo de la comunidad pueda darse con dignidad. Y esto nos hace pensar de por qué entonces La Guajira, muy a pesar de que ha recibido importantísimos recursos de regalías, productos de la explotación de sus recursos naturales, ¿por qué entonces está padeciendo con esto? ¿Por qué presenta estos indicadores tan trágicos? Y hay diferentes explicaciones alrededor de ello. En un estudio que se denomina Geografía Económica, Descentralización y Pobreza Multidimensional, realizado para todo el país, y en el ejercicio específico que se hace para La Guajira, se llega a determinar que entre mayor nivel de pobreza multidimensional, las regiones presentan mayor nivel de ruralidad. Es decir, que hay una relación entre ruralidad y pobreza. Esa es en parte de pronto la situación que presenta La Guajira hoy. Porque en el pensamiento aparece como una sociedad totalmente urbana. No, La Guajira es muy rural, y con base en estos ejercicios de estos investigadores comienza a percibirse que en parte esos niveles de pobreza que hoy se conservan está relacionada con que el departamento de La Guajira es aún altamente rural. Y además de eso, el departamento de La Guajira no está relacionado con, digamos, centros dinámicos que permitan procesos de generación de economías externas. Las fuerzas económicas que operan en La Guajira, vista en una dimensión histórica, están relacionadas, por ejemplo, con el norte, con la gran influencia que sobre La Guajira ejerce, por ejemplo, Maracaibo, en la zona de Uribe, en la parte alta de la Alta Guajira, inclusive en Maicao. Hacia el sur económicamente Valledupar ejerce una influencia muy importante con los municipios de Fonseca, San Juan, Villanueva, Urumita, El Molino y Las Aguas. Y hacia el oriente, Riohacha se ve atraído por Santa Marta e inclusive por Barranquilla. O sea, no tiene la Guajira, no tiene un centro que permita procesos de cohesión interna. Y esto debilita las posibilidades de generación de economías externas al interior del territorio, porque están determinadas por influencias económicas de centros más importantes y, por supuesto, extractores de excedentes económicos que se pueden dar en la región. Y uno lo ve con el tema del Cerrejón, las compras locales se hacen en Barranquilla, muchas de estas en Santa Marta, otras en Valledupar,
La proveeduría local no tiene mucha injerencia o es muy pequeña. Las brechas sociales y económicas, y este es un planteamiento de Adolfo Meisel, que nos cuenta que las brechas sociales y económicas heredadas del pasado eran tan grandes en el departamento de La Guajira que los recursos no alcanzarían a reducirlas de manera significativa. Hay personas, investigadores, que explican las dificultades que tiene La Guajira en términos políticos. Por ejemplo, el atraso y el nivel de pobreza del departamento de La Guajira está relacionada o asociada con la baja presencia del Estado Nacional histórico. Ya lo explicamos. Otros piensan que este país, y yo creo que por lo que escuché de esto participa mucho la Universidad Sergio Arboleda, la planificación en Colombia se hace de manera macroeconómica y de manera sectorial. No tiene cabida o mucha cabida la planificación regional. Y cuando se hace, es regionalmente concentrada, donde priman los centros los centros más neurálgicos del mercado interno. Es decir, las 4 importantes ciudades que tiene Colombia: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y de pronto una quinta, Bucaramanga y los Santanderes. Los proyectos extractivos no tienen mucha relación con las dinámicas económicas internas. Muchos de los insumos, por ejemplo, del Cerrejón, provienen del exterior. Mucho desarrollo tecnológico, mucha maquinaria, es una actividad productiva que se desarrolla en el Cerrejón con alta inversión en capital, y los insumos que requieren la sostenibilidad de esos equipos, de esa maquinaria, provienen, por supuesto, del exterior. Igualmente, el desarrollo de La Guajira y sus indicadores precarios también logran ser explicados desde la cultura, a partir de la existencia de barreras interculturales, deficiencias educativas por baja pertinencia en la formación del recurso humano. Otros lo explican en la perspectiva fiscal, y es que cuando tengo acceso a importantes volúmenes de regalías, generalmente los territorios, por tener esos recursos, comillas, no ganados, entonces se echan a dormir y los territorios entonces se transforman en territorios perezosos fiscalmente hablando. Y otras explicaciones tienen que ver con la calidad de las instituciones. Es decir, que en La Guajira, por su forma como ha venido vinculándose al desarrollo nacional y ha venido siendo adscrita dentro de los modelos de desarrollo, no ha podido desarrollar suficientemente instituciones de calidad que le permitan tener posibilidades y opciones de el ejercicio de su autonomía y propiciar para su población mejores entornos de desarrollo económico y social. Y la otra explicación que tienen o que se le da a estos precarios indicadores es la dispersión geográfica de su población. Este es el municipio de Uribia, es nuestro municipio junto con el municipio de Manaure, un territorio eminentemente indígena donde ocupado por la etnia guayú. Cada puntico amarillo que logran identificar
está relacionado con una ranchería, con un apushi. Y mal contado, en este solo municipio podemos identificar casi que 22.037 rancherías. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos para llevarle servicio del Estado a cada una de esas rancherías, a cada uno de esos pobladores de este territorio que solamente Uribia es extensísimo, que está determinado por 8.023 kilómetros cuadrados. Es casi el departamento del Atlántico. Lo cierto es que como herencia mantenemos en La Guajira unas brechas sociales, económicas e institucionales frente al Caribe. Es de los territorios del Caribe más rezagados y es de los territorios más rezagados en el país. Esta es una batería de indicadores que nos está determinando la existencia de unas profundas brechas y que nos va dando y que nos va reflejando lo heterogéneo de los desarrollos económicos y sociales existentes en el Caribe, donde no hay un desarrollo homogéneo, donde hay serias dificultades en cada uno de los territorios. La Guajira tiene unos propios que por supuesto entonces limitan el cumplimiento de ese gran objetivo al 2030, que son los objetivos de desarrollo sostenible. Hay unas apuestas del gobierno nacional, hay unas apuestas como país alrededor de los ODS y la Guajira todavía luce altamente rezagada en cada uno de sus indicadores, que entonces nos llevan a pensar de que llega a este punto altamente rezagada, y donde el esfuerzo entonces que hay que hacer desde la región y de sus instituciones deben ser de la más alta calidad para poder generar eficacia y eficiencia, especialmente en lo que son sus inversiones públicas, obvio con el acompañamiento del gobierno nacional. Esta serie de dificultades que tiene La Guajira, especialmente en la capacidad de gobernanza en su territorio, especialmente dentro de este decenio, La Guajira ha tenido alrededor de 12 gobernadores en los últimos 10 años, 12 gobernadores. Ha habido ha habido mucho relevo, que no se ha podido generar procesos de continuidad en las acciones de gobierno, y mucho menos los procesos de interlocución con la nación. Entonces, a partir de esas fallas de Estado en conjunto con lo nacional, la sociedad, las comunidades aplicaron al sistema de justicia, y de verdad que parece ser que en años recientes La Guajira se determine a partir de la existencia de gobierno con base en las tutelas. Y este es un conjunto de tutelas, está en la diapositiva, un conjunto de tutelas que todas están vivas, están activas. Y hay un elemento en común. Hay diferentes elementos en común. El primero, la muerte de los niños por desnutrición, como parte de la agenda social que tiene el departamento, que todavía eso no se percibe cómo vamos a resolverlo. No hay claridad sobre ello. Y lo otro que tiene que ver
con la desnutrición y la seguridad alimentaria, cómo vamos a resolver el tema del agua en gran parte del territorio del departamento de La Guajira. Y todas estas 10 tutelas importantes tratan en grado sumo en diferentes áreas el mismo tema: desnutrición, seguridad alimentaria, acceso al agua, acceso a la salud, acceso a el derecho a la participación. ¿Sí? Y eso pues va generando que de manera reciente La Guajira esté inmerso en un gobierno determinado por las tutelas. Y en esa medida yo quiero destacar que dentro de esta tutela existe una, como es la sentencia T-302, que es el instrumento más importante que puede aprovechar el territorio para poderse relacionar de alguna manera con la nación. Genera una convergencia de interés entre la nación y la región. En esta tutela muy importante se protegieron diferentes derechos. El derecho es una sentencia que, a partir de auscultar una realidad en torno a la niñez, la infancia y la adolescencia por parte de la Corte, esta declara la existencia de un estado de cosas inconstitucional. ¿Qué significa un estado de cosas inconstitucional en el territorio? Es decir, que en la región, en el territorio, la población no tiene iguales derechos que tiene un ciudadano colombiano promedio en el resto de la nación. Y este estado inconstitucional, estado de cosas inconstitucional, entonces protege diferentes derechos que ya había nombrado: el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho al agua potable, el derecho a la participación de los niños y niñas guayú, y específicamente en los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia. Esta es una sentencia que permite converger intereses alrededor de la nación e intereses alrededor del territorio. ¿Por qué afirmo eso? Porque a partir de esta sentencia determinada por la Corte, se accionan a 24 instituciones, 19 nacionales y 5 territoriales. Se dan 210 órdenes que tienen que ver con el desarrollo económico territorial y con el funcionamiento del Estado y de la calidad de las instituciones. Precisa 8 objetivos mínimos constitucionales. Reitero, 4 asociados al desarrollo social y económico del territorio y 4 asociados a la calidad de las instituciones. Y ese desarrollo que propende la sentencia T-302 lo determina como un desarrollo armónico bajo el principio de progresividad, complementariedad, buscando la universalidad con sostenibilidad y transparencia. Esta sentencia es el plan de desarrollo que tanto habíamos buscado y es realmente lo percibo por toda, cómo está conformado este instrumento jurídico, como el camino perfecto que siempre hemos buscado para converger la nación y la región. Es muy importante decirlo así. Desafortunadamente, ni la región ni la nación parecen identificarlo de esta manera.
El estado de cosa inconstitucional es una violación permanente y generalizada de los derechos, de los derechos, y el Estado, y la Corte en su sentencia determina que la superación del estado de cosa inconstitucional se puede superar cuando la región, con el apoyo de la nación, supere unos indicadores mínimos, que son 4: tasa de mortalidad, prevalencia de la desnutrición, prevalencia de la desnutrición global, prevalencia de la desnutrición aguda, y todos en menores de 5 años. Y determina que por lo menos la Guajira, para superar ese estado de cosa inconstitucional, debe tener por lo menos los promedios nacionales. Y como lo ven en esta diapositiva, específicamente a donde existe suficiente información, en otros indicadores no hay. El promedio nacional en el año 2019 es 5,01 niños muertos por cada 100.000. Sin embargo, La Guajira presenta 6 veces ese indicador. Es decir, La Guajira todavía se mantiene en un estado de cosa inconstitucional, es decir, en una violación generalizada de los derechos, específicamente en el segmento que tiene que ver con la infancia, niñez y adolescencia. Así, entonces, nos agarra pues la pandemia inmerso en un estado de cosa inconstitucional, con unos indicadores totalmente adversos, poco prometedores en el territorio. Y por supuesto entonces que la pandemia por COVID-19 tiene unos efectos supremamente erosivos en el desarrollo económico y social. Y de lo más importante es aquel sobre lo cual la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes nos llama la atención, y es que de acuerdo a los indicadores, es posible que el departamento de La Guajira pueda tener unos retrocesos muy fuertes en torno de sus indicadores de pobreza y de pobreza extrema, y que pueden afectar de manera sustantiva a Uribia, Manaure, a Riohacha y también a Dibuya, que son pues aquellos entes territoriales con mayor concentración de población. Igualmente, la pandemia ha afectado el tejido empresarial. Por supuesto, el sector de extracción de carbón es de lo más afectado. Allí se han perdido empleos, se ha perdido dinámica, se ha perdido capacidad productiva y también exportadora. El desarrollo turístico que
Bueno, para una, por favor, una interrupción en la Mandy. Yo quisiera aprovechar entonces, para regresar el doctor César Arismendi, darle la palabra. Doctor César, ¿me está escuchando? Doctor César, tuvimos un pequeño inconveniente técnico. Estamos tratando de recuperar su imagen y su sonido. En estos momentos estoy al aire yo, mientras recuperamos su imagen y su sonido. Parece que se cayó su transmisión, pero mientras recuperamos su imagen y el sonido, yo quisiera ceder la palabra a la doctora Cecilia Arango para que nos haga una especie de comentario muy técnico, Cecilia, desde tu experiencia como gerente encargada de la región administrativa y planificación Caribe, acerca de todo este tema social de La Guajira, muy corto, para poder proceder como al intercambio de preguntas una vez regrese el doctor César Arismendi a la transmisión. Pero sí es muy valioso tener esa perspectiva tuya, que fuiste una persona que trabajaste al lado del gobernador Eduardo Verano en todo este tema social en la RAP Caribe, y ahora, bueno, también incluso desde tu posición actual como secretaria técnica de la Comisión Regional de Competitividad del Atlántico. Así que escuchamos algunas consideraciones tuyas en relación al tema social en la región Caribe y en específico en el departamento de La Guajira. Adelante, Cecilia. Gracias, José. Gracias, profesor Arismendi. Maravillosa intervención y sobre todo ese recuento histórico que de pronto para nosotros desconocido y nos permite con esa pues vuelo histórico que nos dio entender muchas de las circunstancias y de las situaciones que vive el departamento de La Guajira. Sí, evidentemente las particularidades socioculturales de la península, pues evidentemente tienen una respuesta muy particular y se afecta muchísimo el desarrollo de este territorio. Pero quiero decir también que La Guajira, como lo decía el doctor, ha tenido unos recursos muy importantes provenientes de sus riquezas naturales. Y allí ya llorar sobre mojado pues no tiene ningún sentido, pero yo creo que sí es importante que la comunidad, la ciudadanía tenga un mayor control, autocontrol sobre la utilización en los verdaderos proyectos que conduzcan a la mejora de estas brechas sociales tan importantes y tan grandes. Vemos, José, y a todos los oyentes, que La Guajira adicionalmente, o sea, son los problemas sociales son como la consecuencia de una serie de no intervenciones oportunas en materia de infraestructura, como lo mostró la parte cultural que afecta muchísimo por las poblaciones de nuestros indígenas, la condición nómada, la calidad del suelo, afecta toda esa circunstancia y sin embargo pues tenemos una infraestructura vial y hay una desconexión muy grande, lo que dificulta aún más las posibilidades de ser ordenado en el desarrollo del territorio. Yo no, el esfuerzo que se debe hacer es por mantener un plan de desarrollo a largo plazo con una visión, y es la sugerencia que le pudiera hacer a la comunidad de La Guajira, es que si se puede definir un plan de La Guajira 2050, donde se incorporen no solamente el cierre de brechas socioeconómicas, sino que también se incorporen y se hagan preguntas sobre cuál debe ser la nueva funcionalidad de La Guajira una vez que esos recursos mineros se vayan agotando y se vayan disminuyendo. Tuve la oportunidad de escuchar una entrevista a un científico español que hoy lidera el Centro de Investigación de Física Cuántica en Abu Dhabi y que lo contrataron precisamente allá para que contestara esa pregunta. ¿Qué va a hacer Abu Dhabi después
de que se acabe el petróleo. Y desde hoy tienen reservas para más de 50 años y sin embargo hoy están trabajando en dar ese salto y pensar en ese futuro, en esa planeación que deben empezar a construir desde ahora. Entonces, pues mi sugerencia es que desde la academia, desde el sector privado y en unión con el sector público, construyan ese plan estratégico a largo plazo, que supere los periodos gubernamentales y que sea ese sector privado que asuma en conjunto con la universidad y si es necesario, pues en alianza con empresas que están asentadas en La Guajira, muy importante, como las empresas de energía eléctrica, como las empresas empresas de gas, las empresas mineras, las empresas de transporte. Creo que hay bastante tejido empresarial que puede acompañar la definición de esa hoja de ruta que se siga independientemente de los cambios de administración que se den. Y por otra parte, que se haga una alianza para que puedan acompañar a esas pequeñas administraciones municipales a concebir esos proyectos estratégicos con la utilización de los recursos de regalías que van a tener la oportunidad de recuperar. Entran en un importante manejo de regalías nuevamente los productores a partir del año 2021 y esas oportunidades no se deben desperdiciar. Deben aprovecharse y por eso es la importancia de consolidar y dejar y hacer que ese sea un trabajo recurrente para todo el departamento de La Guajira. Así que, José, esa sería como mi sugerencia para que los recursos que se tienen disponibles se puedan reflejar en este cierre de brechas. Doctor César, muchas gracias nuevamente. Entiendo que no había terminado su presentación. Así que, bueno, ya estamos un poco cortos de tiempo porque nos falta media horita para el cierre de la cátedra, pero no sé si quiera entonces revisar o resumir ya la última parte para que no quede pues inconclusa, ¿no? Entonces, si quiere algún par de minuticos, doctor César, para iniciar esta charla con la doctora Cecilia y la doctora Adriana, que también están por allí. Muchas gracias, profesor Penso, de verdad. Yo resumiría de la siguiente manera. Ustedes tienen absolutamente la razón. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y la tienen porque ejercicios se han hecho. Y la gran conclusión que de esos ejercicios con actores académicos de la costa Caribe, especialmente con el Centro de Estudios Económicos Regionales del Banco de la República, en escenario propuesto, por ejemplo, Casa Grande Caribe, se desarrollaron estudios específicos que tienen que ver con inversiones en 4 sectores sustantivos del desarrollo económico del Caribe. Y se determinó que la costa Caribe requería un nivel de inversión desde el año 2019 hasta el 2032. Como parte de esas inversiones requeridas en el Caribe, La Guajira requería alrededor de 2.100 millones de dólares, para invertir en 4 sectores específicos: en infraestructura, saneamiento básico, agua potable y saneamiento básico, en educación, seguridad alimentaria e infraestructura. Eso por un lado. Además de eso, es necesario pensar al departamento de La Guajira en el cambio del modelo productivo. En el 2032, la reserva de carbón, la concesión minera del Cerrejón debe finalizar. Y además de eso, la producción de gas está bajando de manera rauda. Pasamos hace algunos años de producir 500 millones de pies cúbicos de gas a 120 hoy, 120 millones de pies cúbicos diarios. Entonces, ese escenario tan amplio del gas ya no existe. Y en 10 años ya la producción minera del Cerrejón no va a estar.
Y en esa medida la Guajira necesita repensarse. Y surgen entonces en la pospandemia sectores específicos para trabajar. Por ejemplo, el sector eólico, el sector de generación de energía eólica, el turismo, la agricultura, la economía, la economía azul y por supuesto pues el turismo y el turismo étnico y cultural. Son los sectores básicos en donde se necesitan generar acuerdos específicos para propiciar desarrollo económico y social de baja dependencia del gas y del carbón, como forma alternativa de generar pues un escenario diferente al modelo de desarrollo hoy, altamente dependiente de los recursos naturales. Gracias, doctor César. Y quiero además felicitarlo por esa excelente exposición acerca de todo el panorama que tiene hoy el departamento de La Guajira en el marco de esta Cátedra Caribe. Bueno, sin más preámbulo y como ya nos queda menos de media hora para esta conversación con los demás invitados, quiero invitar valga la redundancia, a la doctora Adriana Uribe, nuestra vicerrectora de la sede Barranquilla de la Universidad Sergio Arboleda, para que inicie esta conversación con el doctor César Arizmendi. Adelante, doctora. Gracias, José, y gracias, doctor Arizmendi. La verdad es que su exposición fue muy clara y precisamente todo ese contexto histórico que usted nos relató realmente nos ayudó a entender el problema estructural de La Guajira, porque quizás es muy fácil revisar someramente unos indicadores económicos adversos de la región, pero con el contexto histórico-cultural tan amplio que usted nos hizo, pues es muy fácil entender todos los problemas de fondo que tiene el departamento. De manera que entender los contextos yo creo que es el principio de empezar a pensar soluciones. Yo particularmente pienso, y no sé si usted estará de acuerdo con que los problemas de La Guajira pueden ahondarse si se sigue teniendo esa apuesta tan fuerte en la explotación intensiva de recursos naturales no renovables, que a mediano plazo no va a ser posible seguirlos explotando. En ese sentido, yo pensaría que hay tres planteamientos importantes como frentes de solución a la problemática de La Guajira. En primer lugar, se necesita promover un liderazgo joven muy responsable para alejarse de toda esa tradición que usted nos relataba de la corrupción de la política, que tal vez no ha permitido que el departamento despegue como es debido. En ese sentido, el trabajo mancomunado de la academia y en la educación y en la formación de los jóvenes que sean la generación de relevo de esa clase política, creo que va a ser un factor fundamental de apoyo para la salida del departamento. En segundo lugar, yo pienso que ustedes tienen una inmensa riqueza que es más válida hoy en día que cualquier otra, y es esa riqueza natural de sus paisajes que los hace únicos en nuestro territorio nacional. Y por lo tanto yo creo que la industria del turismo, la industria sin chimeneas, debe ser una hermosa forma de que La Guajira empiece realmente a explotar de una manera ordenada este gran atractivo que no todos los departamentos del país se dan el lujo de tener, y en él habría una enorme riqueza, porque fíjense que esta pandemia lo que nos ha dado ganas es de ir a entornos más amigables con la naturaleza, menos congestionados que los de los focos urbanos, de manera que yo creo que ustedes allí tienen una inmensa riqueza por explotar. Y en un tercer punto que me gustaría saber si en estos tres planteamientos coincidiría usted, también tienen otro importante atractivo que explotar, y es toda la creatividad que podría haber en la economía naranja.
en la creatividad de su gente, en la creatividad cultural, que también al ser ustedes un pueblo histórico indígena, podrían explotarlo de una manera singular, de manera que yo pensaría que esas tres podrían ser unos planteamientos que hacia futuro le permitan al departamento empezar a ver la luz al final del túnel. Así es, creo que estás en la ruta correcta, así es. En primer lugar, se necesitan jóvenes que puedan apropiar procesos de relevo y que sí tengan un compromiso con la región, y eso se hace a través del conocimiento. O sea, estos entornos educativos y específicamente instituciones como la de ustedes puede tener un espacio importante que jugar en ello, por aquello de que, bueno, la calidad de las instituciones se generan a partir de sembrar competencias y capacidades en el recurso humano. Y en esa medida la universidad, la academia puede jugar un rol muy importante en ese ámbito, tratando de elevar la calidad de nuestras instituciones, que falta mucho. Ahí falta muchísimo y las brechas son inmensas frente al Caribe, inmensa mucho más frente a la nación. Y por supuesto, post pandemia hay unos sectores que descollan. Hoy el país está pendientes de hacer los relevos y los procesos de sustitución de la canasta energética, o sea, depender cada vez más, cada vez menos de la energía producida por hidrocarburos, y entonces debe haber un espacio para las energías renovables. Y en esa medida la costa Caribe, por la energía solar y por supuesto todo el territorio de La Guajira, por ser fronteriza, por ser el cabezote de Colombia, por ser una península, y los impactos que tienen los vientos alisios en la región, es un motorcito, es el motorcito del país para producir energía eólica, y el país tiene fincada sus esperanzas en que así pueda ser, especialmente para producir algo alrededor de 15.000 megavatios al año 2032, producir 15.000 megavatios, que significa básicamente sustituir el 25%, complementar en un 25% la canasta energética nacional. Esa producción hoy se encuentra y se potencia desde La Guajira, por supuesto, e igualmente el turismo, y no tanto el turismo de sol y playa, el turismo cultural, el turismo étnico, el desierto, la sierra, el turismo de naturaleza, la diversidad de aves, de escenarios, ambientes naturales que tenemos en la región. Es muy importante, y la verdad que este año comenzó muy bien por allí. Lo que pasa es que la pandemia, pues obviamente lo cambió todo, y hay que reestructurar guías, hay que reestructurar planes y motivar específicamente al sector privado para retomar esa ruta que arrancó muy bien, pero que por supuesto pues la pandemia ha retrasado, pero no le quita ese potencial. Gracias, doctor César. Yo quisiera preguntarle a Linda si por allí está el doctor Alfredo Méndez, si él quiere hacer una intervención ya para ir cerrando nuestra cátedra en la tarde de hoy. Ya habló la doctora Cecilia, la doctora Adriana, y el doctor Alfredo creo que ya está otra vez al aire, conectado más bien. ¿Tendrá alguna pregunta el doctor Alfredo? Doctor Alfredo, ¿alguna cosa para cerrar, para ir cerrando nuestra cátedra?
¿Me Sí, escuchas? señor. Sí, señor. Mira, pero yo veo aquí unas preguntas. Yo veo aquí unas preguntas del doctor Cabrera. ¿Por qué no la ponemos a consideración del doctor Arismendi para oír su Con mucho criterio? gusto, doctor. Voy a empezar a leer entonces algunas de las intervenciones que tiene nuestro público. La doctora Carmencita Gutiérrez dice: muy buen espacio para pensar y repensar nuestro Caribe. Luis Miguel Cabrera, doctor Arismendi, ¿cuál cree usted que es la causa principal del altísimo índice de informalidad en el comercio de La Guajira? No sé si escuchó, doctor Arismendi. La causa del altísimo índice de informalidad en el comercio. Sí, los indicadores de informalidad antes de la pandemia, por supuesto, alcanzaron alrededor del 67, 68% antes de la pandemia. Son niveles de informalidad demasiado grande que dimensiona realmente la construcción del tejido productivo. Y eso eso tiene que ver mucho con las opciones que tiene el departamento de La Guajira, específicamente de generar como la interrelación entre sus grandes proyectos y el resto de la economía. Parte de la informalidad se encuentra o se puede explicar por los megaproyectos existentes en el territorio. O sea, no tienen unas relaciones o altas relaciones con el entorno territorial. Entonces hacen que subsistan dos sistemas económicos, uno tradicional por los indígenas, por los campesinos, y otro moderno, tan moderno como lo del Cerrejón, porque es un proyecto muy moderno con una maquinaria grandiosa, compleja, donde hay que formarse, donde hay generadoras de competencia, pero esos proyectos no tienen nada que ver con el territorio desde el punto de vista de sus enlaces o generación de externalidades. Entonces, parte de la explicación es que los grandes proyectos generadores de riqueza existentes en la región no tienen ese enlace tan fuerte con el resto de la economía. Es parte de la explicación. Hay otros componentes que se pueden explicar a partir del comercio, del desarrollo precario de la agricultura, como es propio en la costa Caribe. Gracias, doctor César. Doctor Alfredo, continuamos entonces por sugerencia suya con otra pregunta de nuestros asistentes. La doctora Carmencita Gutiérrez, de nuevo, esta vez pregunta: ¿se podría aseverar, doctor César, que las maneras como se piensa la competitividad para el desarrollo de La Guajira están alejadas de lo que exige el entorno desde las particularidades del territorio? ¿Lo que funciona para otros departamentos en cuanto a formas de intervenir le sirven a La Guajira? ¿Hay realmente acciones para ir cerrando brechas o estamos solo a nivel de diagnósticos, estudios y más? Sí, hay que probar definitivamente. La Guajira es un territorio culturalmente abierto, receptáculo de diferentes iniciativas, es muy Caribe, abierta culturalmente. Entonces, pues hay que probar, hay que probar, pero hay que mantener la iniciativa y el entusiasmo y especialmente, yo diría, la capacidad de interlocución de las instituciones a nivel territorial. Eso ha sido la gran dificultad para que experiencia exitosa en otros territorios puedan ser exitosos igualmente o ser probadas en el departamento de La Guajira. Muchas veces los gobernantes tienen otras cosas en la mente, están pendientes de otros escenarios, otras soluciones,
y de pronto esos referentes que han dado fruto en otros territorios no son tenidos en cuenta, que yo creo que es necesario probarlo, y afortunadamente La Guajira es suficientemente abierta, lo ha demostrado desde la historia hasta su presente, de ser receptora de experiencia y, por supuesto, para el cambio social planificado en el territorio. Bueno, creo que son muchas las lecciones que nos están quedando de esta cátedra Caribe en la versión en donde estamos estudiando el caso del departamento de La Guajira. Doctor Arismendi, yo pienso que el panorama requiere de mucho trabajo, requiere de muchas metas por cumplir y requiere de una clase de dirigente, como le proponía yo, con una generación de relevo que piense en un liderazgo diferente al que tradicionalmente hemos concebido en algunas regiones del país. No sé, la doctora Ceci, ¿qué opina y qué otro elemento quisiera agregar para ir concluyendo? Creo que tenemos problemas con la señal del profesor José Penso. Bueno, Adri, yo creo que una de las grandes fortalezas que debemos seguir impulsando para superar estas brechas es la unión regional para podernos complementar en muchísimos aspectos. Hemos avanzado en algo, pero todavía estamos muy lejos de poder contar con un sistema verdaderamente regional y con algunas competencias descentralizadas que nos ayuden a ser mucho más eficientes. Pero porque la situación de La Guajira, y si nos abstraemos de los temas netamente culturales e históricos, digamos que se repiten casi que a lo largo de todos nuestros departamentos. Con algunas diferencias en capitales de departamentos como el nuestro en Barranquilla, Cartagena, incluso Santa Marta, pues nuestros municipios tienen unas falencias y muy, 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 muy grandes, y las brechas sociales son verdaderamente dramáticas. En esta época de pandemia, tenemos un impacto, por ejemplo, en los recaudos de ingresos de nuestros territorios, gravísimos. En el Caribe en totalidad estamos casi que un 18% por debajo al primer semestre, o sea, y si contamos nada más el segundo semestre, pues vamos a estar muy por encima de eso. De tributos que probablemente no, tributos que no se van a recuperar, como el impuesto de industria y comercio, como las estampillas, como los impuestos de consumo de cigarrillos, de licores. Lo que no se consumió ya no va a engordar o a entrar a las arcas de nuestros municipios y de nuestros departamentos. La afectación, entonces, ahí queda un reto, doctor César, para ver de qué manera vamos a acompañar al Caribe a que pueda definir estrategias de reactivación social y reactivación económica, sabiendo que no vamos a tener esas pláticas y que los ingresos van a continuar cayendo. La fragilidad que hoy tienen los entes territoriales en materia tributaria se va a reflejar en ese cierre de brechas sociales. Los impuestos obedecen a unos elementos muy débiles, como los acabamos de mencionar ahora. Y si esas son las mismas platas que vamos a tener para hacer esas brechas sociales, entonces se nos van a incrementar las brechas, se nos van a afectar de mayor manera. Ahí tenemos que ser muy, muy creativos para poder ver de qué manera y qué propuestas se le hacen al gobierno nacional de manera conjunta. El tema no está fácil para todos, incluso, quiero decirlo, para Bogotá. Bogotá lleva solamente un 36% recaudado de lo que tiene presupuestado, y comparado con el año inmediatamente anterior, o sea, el histórico de recaudos, solamente el 36%. Imagínense, Bogotá. Ahora, ¿cómo estamos nosotros en esa materia? Así que bueno,
tenemos unos retos y creo que las tareas siguen siendo las mismas. Debemos ser proactivos en generar oportunidades de crecimiento y sobre todo oportunidades de atracción de inversiones. Y ahí debemos trabajar mucho. ¿Qué piden las organizaciones y las empresas para sentarse en un territorio? El Caribe tiene que complementarse, la Guajira tiene que consolidar todas las bondades que tiene. Cuando las vemos, es que tiene muchas bondades, tiene muchas posibilidades y tiene que buscar la manera de consolidarlas y que se vean reflejadas en las comunidades más vulnerables. Yo creo que una gran exposición, doctor César, muchísimas gracias. Y seguir construyendo para todos. Esta Cátedra Caribe debe producir esas lecciones. Muchísimas gracias, doctor César. Bueno, ya faltando unos pocos minutos para el cierre, quiero agradecer entonces la participación también de la doctora Cecilia Arango, exsecretaria de Planeación del Departamento del Atlántico, exgerente encargada de la Región Administrativa de Planificación Caribe, también la presencia del doctor Alfredo Méndez Alzamora, nuestro rector de las sedes Caribe de la Universidad Sergio Arboleda, de la doctora Adriana Uribe, vicerrectora de la Universidad Sergio Arboleda, sede Barranquilla, y por supuesto el doctor César Arismendi, quien nos ha acompañado en la tarde de hoy. Sin duda alguna quedaron muchas preguntas en el aire, es un tema que tiene muchísima relevancia para nuestra región, para quienes intentamos entender este desarrollo de la región Caribe, por supuesto, desde la perspectiva también del departamento de La Guajira, que es uno de nuestros departamentos insignia, es patrimonio de nuestro país, cultural, turístico, histórico, pero yo estoy completamente seguro que La Guajira también va a salir adelante en conjunto con toda nuestra región, en la medida que logremos, como decía en algún momento el doctor Eduardo Verano y el doctor Alfredo Méndez, esa mayor autonomía que nos permita manejar nuestros recursos y tomar nuestras propias decisiones. Quiero saludar ya para despedir a todas las personas que nos han acompañado a través de las redes sociales, del Facebook de la Universidad Sergio Arboleda y de la transmisión que se realiza a través de CTV, del canal CTV en Barranquilla. Doctor Arismendi, unas últimas palabras ya para cerrar esta Cátedra Caribe, esta cuarta entrega de la Cátedra Caribe dedicada al departamento de La Guajira. No, muy amable, muchas gracias por permitirme compartir con ustedes, con las personas que están viendo por los canales de televisión e igualmente se encuentran conectados por estos medios, la oportunidad que hemos tenido de intercambiar algunos trabajos, algunos aspectos que hacen parte del contexto del departamento de La Guajira y ese camino que nos debemos recorrer, especialmente post pandemia, donde hay muchas cosas pendientes por hacer en el territorio, de manera que podamos entre todos procurarle a los habitantes de este territorio y especialmente a las comunidades indígenas, que son la mitad de la demografía de este departamento, mejores entornos económicos y sociales más dignos y que le permitan a todos acceder a los derechos que hoy se encuentran ampliamente vulnerados y que muchas comunidades no pueden acceder a agua, a alimentos, a los sistemas de salud y tampoco hay posibilidad de participar dentro de las opciones que le permitan un mejor destino a estas mismas comunidades. En esa medida muy agradecido de verdad con todos ustedes, a la universidad, muchas gracias y de verdad por acá en La Guajira a sus órdenes siempre, siempre y siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor César. Muchas gracias a todos y nos veremos en una próxima edición de la Cátedra Caribe, que va a ser en el mes de septiembre. Ya nos faltan 3, septiembre, octubre y noviembre. Vamos a complementar estos temas que hemos venido conversando, que hemos venido tratando a lo largo de estos 4 primeros meses, desde mayo, junio, julio, ahora agosto. Y luego, como lo acabo de decir,
Nos quedan 3 temas más para septiembre, octubre y noviembre. Así que la invitación es para el tercer jueves de septiembre, que ya les voy a decir incluso de qué se trata, en el que vamos a hablar de un tema muy interesante como es el patrimonio cultural de nuestra región Caribe. El tercer jueves de septiembre es el 17 de septiembre. El 17 de septiembre nos estaremos viendo en la próxima Cátedra Caribe. A todos, muchísimas gracias por su atención y sigamos haciendo, construyendo esta que es nuestra región Caribe. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias.